Buenas. Aló, ¿me escuchan? Aló, tutor, sí. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Bien, sí, señor. Ah, bueno, listo. Vamos a esperar 3 minuticos a que de pronto se unan otros participantes y si no arrancamos, ¿listo? Igual mientras tanto podemos, si tienen preguntas o inquietudes, pues podemos ir avanzando sobre eso. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cómo les ha parecido el tema? ¿Ya comenzaron a trabajar la actividad grupal? Hasta ahorita yo creo que nos estamos organizando todos como en equipo. Ah, bueno, bien. Excelente. Listo. Ok. ¿Y alguna pregunta sobre qué tal el comportamiento de la plataforma? ¿Ha estado estable o han tenido dificultades? Por el momento, pues sí, ha estado como estable. Yo cuando estuve subiendo fue el taller individual, falló un poco, pero fue cuestión como de unos 5 o 10 minutos y pude subir el taller. Ah, bueno, listo. Excelente. Ya hemos... Señor. No sé las compañeras cómo les habrá ido. A mí me molestó un poquito el domingo que intenté subir la actividad de matemáticas, pero no, de resto normal. Pero era como la red mía. Ah, bueno. Excelente. Bueno, no... ¿Todos habían estado hace 8 días o hay alguien que hoy sea la primera vez que está en los conversatorios con nosotros? Yo ya estaba. Sí. ¿Y el señor Jerónimo qué dice? Está todo oscuro allá desde la clandestinidad. ¿Sí nos oye? Hello. Esto, tutor, usted me podría regalar el grupo mío. Es que no, yo estaba mirando por acá, pero no lo encuentro. El de Darwin, Ok, el le tocó a Darwin. regálame un segundo. Voy a buscarlo por acá. Espérame. De una vez revisamos. Voy a ver si... Esto no se puede compartir. Bueno. Pam, pam. Dale. Si ven ¿qué les sale en la pantalla? Ah, sí, ya vi, tengo Los grupos. Julián Andrea Urón y Oscar Eduardo Vega. Ajá. ¿Alguien más necesita revisar algo? Está... Yo, teacher. ¿Cómo?
Buenas noches a todos. Buenas Hola. noches. Buenas noches. Yo, teacher, estuve revisando las listas, les saluda Jerónimo Larios. Estuve revisando la plataforma el día de ahora porque apenas me la activaron el día de ayer por cuestiones administrativas y pues apenas estoy viendo todo eso. Estaba viendo que no estaba dentro de ningún grupo. Claro, por lo que no apareces en listas. Muestra, miramos a ver si ya voy a dejar de compartir pantalla para poder revisar acá en Gracias. el curso. Entrar. A ver. Muy bien. Y no te aparece ninguna actividad, pero sí puedes acceder ya a los contenidos y todo, ¿o no? Sí, puedo acceder a los contenidos, más no a descargarlos ni a las actividades diagnósticas, solamente para hacer la actividad y enviarla. Ah, pero ya te activaron el acceso. Sí, el acceso sí. No me apareces todavía. Introducción a la administración. No apareces. Ah, sí, Jerónimo Larios. Sí. En Jerónimo ese caso, Larios teacher, Parrilla. ¿cómo queda nuestra situación? Porque creo que son varias personas. En mi Bueno. caso, pues fueron temas migratorios y todo eso. Ahí lo que hay que hacer es que ustedes respondan rápidamente la evaluación inicial, porque si no responden la Ok. evaluación inicial, no van a poder continuar con el resto de contenidos. Entonces, rápidamente contestar la evaluación inicial para que puedan desbloquear el curso y comenzar, pues eso sí les toca, mejor dicho, pedir el arroz chino y el Vive 100 y actualizarse esta semana a toda para que puedan hacer la actividad individual y la actividad grupal. Entonces, como los grupos ya están formados y ya, pues Sí. obviamente, precisamente estábamos acá mirando, ya hay de 4, de 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sería, no sé si sea solo la situación tuya o haya alguna otra persona que tiene esa misma situación. ¿Has escuchado de alguna otra? No, sinceramente no sé porque pues estoy en una ciudad muy diferente, entonces pero sí, la ingeniera Silvia se comprometió y nos dijo que no nos preocupáramos porque nos iba a dar un poco más de espacio, pero pues no tenemos, hasta ahorita en el segundo día no tengo acceso a las pruebas diagnósticas y todo eso, para ir avanzando y todo, ya empecé a leer y todo, como usted dice, para ir avanzando. Para ver si el fin de semana pues elaboro las actividades individuales, pero las de colaboración pues aún no sé cómo poder hacerlas. Bueno, ahí entonces te tocaría hablar con alguno de los grupos para ver si ya arrancaron o qué, ¿sí? Y digamos que es una tarea que hacen todos los administradores todos los días, que es negociar, ¿sí? Entonces, negocie el cupo, porque obviamente ya la tarea es de autogestión, o sea, yo no podría decir, ay, venga, diga un número de 1 a 8 y vaya de para allá, porque pues eso no tiene ningún sentido. Tendría usted que negociar, ellos le dirán, no, nosotros vamos adelantados, o bueno, si entra, entonces haga esto y esto y esto. Ya usted escoge cómo, sí, si habla con todos y el que más le facilite las cosas, sí, de pronto un grupo lo pone a hacer mucho, otro sí, de pronto es más benevolente, ya pues esa competencia la hace usted. O si usted dice, no, yo leí la actividad y me interesa
profundizarla y la manejo yo y yo la desarrollo porque yo tengo con mis compromisos laborales o algo y ya cuadré y mejor la hago solo, entonces también no hay problema, pero sí me tiene que notificar antes del sábado para yo saber, ¿sí? Cómo va a quedar, porque estos grupos se reportan a administración educativa. Entonces, yo tengo que reportar la novedad para que hagan el ajuste allá, bien sea creando un grupo individual, que es el tuyo, o con la negociación del grupo. Ahora, si es la negociación, tiene que el grupo enviarme un correo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, el método es, usted negoció, ellos me notifican, ¿sí? No, para yo no tener que hacer doble trabajo. Oiga, ustedes conocen a Jerónimo, él sí les contó, ¿sí? O usted llegue y me diga, no, ya me aceptaron, pero ellos no saben, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo. Entonces ellos me mandan un correo y me dicen, somos el grupo número tal, acogemos la propuesta de Jerónimo, nos interesa trabajar con él, damos por integrado al grupo y vamos a trabajar. Entonces yo con eso remito a administración educativa. Esa sería digamos, el modus operandi. Pero antes del sábado, o sea, el viernes, porque el problema es que el sábado en la universidad es hasta mediodía y si queda el correo en cola, después no lo actualizan y después no puede subir, etcétera. Entonces mejor el viernes, que es laboral. Perfecto. ¿Sí? Entonces tiene mañana para que haga la tarea. Gracias, teacher, por la información. Listo. ¿Qué otra cosita, qué otra duda tienen sobre los contenidos? ¿Cómo les ha parecido? ¿Cuál es lo de los que nos envió al correo, tutor? Los que, pues me gustaría, lo que pasa es que estos cursos, generalmente nosotros, la idea es mejorarlos. Los contenidos, pues por el tiempo, están un poquito ajustados, están, digamos, seleccionados, pero sí nos interesa mucho escuchar a los estudiantes que nos digan, oiga, esto vimos, nos parece que se debe hablar más de esto, o vemos que está muy enfocado sobre la parte antigua y no sobre los métodos modernos, sí, por eso les di la referencia, porque con los materiales de referencia ustedes se proyectan y dicen, efectivamente nos parece que las actividades están muy difíciles, o no, nos parece que están como apenas, o están fáciles, ¿sí? O nos gustaría que complementar. Esa parte sí me interesa porque estamos arrancando y entonces necesito orientar qué tanto más les doy, porque no puedo coger como un bombero y abrirles la jarra ¿sí? de la llave y tirarles, como se dice, entre comillas, el chorro, si ustedes consideran que el contenido está apenas, ¿sí? En términos de tiempo, Hay grupos que dicen, no, denos más, profe, porque está interesante y nos interesa correlacionar más y vemos que lo que usted nos dio está en los libros y está bien. Otros dicen, no, es mucho más ¿sí? Lo que está ahí, entonces valdría la pena hablar de esto, de esto, de esto. Entonces es como 5 minutos ahí para que me cuenten si han encontrado errores, porque los cursos, pues obviamente nosotros como tutores, la universidad nos entrega los cursos y nosotros los ejecutamos. Sin embargo, pues los autores de los cursos, pues son otras personas que le entregan a la universidad y pues sí es importante si por ejemplo ustedes encuentran que alguna cosita, no es que encontramos que hay una actividad que no se relaciona con esto o hay un contenido como que este párrafo no cuadra, para nosotros poder mejorar todo para el mismo desempeño del curso y de ustedes. Entonces, ¿cómo les parece? Yo tengo una inquietud, pero de otra. ¿Para cuándo es la entrega de la actividad colaborativa? La actividad colaborativa, en el foro yo escribí el día exacto, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente. Me parece que ahorita. Es el 31 de marzo. Son más o menos, sí, son más o menos 6 días antes de que termine el ciclo, ¿sí? Porque ustedes tienen los últimos 6 días para que desarrollen la actividad final.
¿sí? Ujú. Entonces esa es la idea, ¿sí? Hay alguien de mi grupo por ahí que no los he podido contactar. Tocas como coger el contacto ahí por la plataforma y enviarles por la misma Sí. plataforma. Pues eso estoy haciendo yo. ¿Saben cómo acceder a los demás participantes? Ahí en la parte de información general, ahí aparece Mm, participantes. exacto, en información general en la parte derecha hay Sí, un bloque que se llama participantes y están todos con los correos. sí. Yo quisiera preguntar, yo ya ubiqué a las otras dos personas del grupo, ¿sí? Ujú. Eh, de aquí al 31 de marzo no hay ninguna otra actividad, solo eso. Sí, solo esa. Vale. O sea, la idea es que ustedes desarrollen, lo que pasa es que el desarrollo de la actividad, ¿ustedes ya la leyeron? Yo ya empecé a leerla, sí. Porque digamos que el contenido y el desarrollo de la actividad está ajustada para que, sí, para hacer para copar ese tiempo, esa línea de tiempo, porque es extenso. O sea, sobre todo porque tiene un componente, eh, digamos, que no es tanto el hacer, sino es un componente crítico que es el que ustedes tienen que comparar. Sí. Entonces ahí no es solo desarrollar metodológicamente el análisis del entorno, que de por sí pues digamos, es de cuidado, porque tiene que, o sea, eso no es una colcha de retazos, ¿sí? Si bien ustedes en el grupo actúan como roles, entonces el uno puede actuar del rol del gerente financiero, el otro el gerente de mercadeo, el otro, y el trabajo estratégico es grupal y la ejecución es, digamos, individual. El resumen tiene que integrarse. O sea, eso no se puede ver como una colcha de retazos, sino que tiene que verse la coherencia entre todas las partes. ¿Sí? No es que el uno diga, vamos a aumentar la cobertura de la empresa y vamos a abrir puntos a nivel nacional, y el financiero diga, vamos a reducir costos. ¿Sí? Ajá. Que se vea una empresa consolidada. Claro. No es un invento, es una empresa consolidada a la que tienen que, o sea, revisar. Yo les decía en algunos de los conversatorios anteriores que en Cámara de Comercio y en el diario Portafolio y en muchos informes existen los balances, los estados de resultados, las cifras de las empresas y los sectores. Entonces, este ejercicio es multidimensional. ¿Por qué? Porque a uno, como administrador, nadie le dice nada. O sea, uno está acostumbrado a que en el colegio la profesora le diga, mijito, sume, mijito, haga, a ver, copie, dado P y dado Q, calcule cuánto es P más Q, si P es igual a 5 y Q es igual a -8. Cuando usted llega y se sienta en el escritorio, a usted nadie le dice nada. Y hay un momento donde usted se siente y dice, oiga, ¿a mí aquí quién me va a decir? ¿Sí? O sea, esa dependencia maternal o paternal que tenemos como de esperar a que alguien nos diga qué hacer, es la que tenemos que comenzar a desarrollar. Entonces, no vamos a esperar a que los dueños nos digan, ni muchísimo menos les vamos a preguntar, ¿cierto? Imagínese el gerente preguntándome al dueño, oiga, ¿y qué es lo que quiere que usted haga ahorita? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? O sea, no dura 20 segundos. Le dice, no, que salga de aquí, le dice el dueño. ¿Sí? Porque él está esperanzado en que usted sabe lo que va a hacer. Y entonces ahorita, efectivamente, usted se va a sentar acá y lo primero que va a hacer es buscar información de empresas. De hecho, es una tarea que como administradores tiene que ser de oficio. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar monitoreando la competencia. ¿Sí? Monitorear no es lo mismo que hacer seguimiento. ¿Ustedes creen que hacer seguimiento y monitorear, o sea, cuando yo digo vamos a monitorear aquí esto, o le decimos vamos a hacer seguimiento, ¿es lo mismo? ¿Quiénes votan por el sí? Yo digo que no. No. Exacto, monitoreo y seguimiento no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque cada empresa tiene que tener su propia propuesta, teacher. No, pero independientemente estamos hablando de los dos términos. Si yo le digo, Jerónimo,
hágamele seguimiento a este empleado. ¿Será lo mismo que decirle, oiga, monitoréeme a este man? ¿Usted haría lo mismo? No, para nada. ¿Qué significa hacer una cosa y qué significa hacer otra? Porque ya monitorearlo ya es con un fin predeterminado, al menos desde mi objetivo y desde mi punto de vista. Y hacerle seguimiento es ver tanto las debilidades como las fortalezas. Es algo un poquito diferente. ¿Qué dicen ya los compañeros? Monitorear a alguien ya es porque ya va con un objetivo específico y tener una finalidad. Pero cuando hace seguimiento también, porque usted le mire las fortalezas y las debilidades para algo, ¿no? ¿No cree? Pero con un beneficio para la propia compañía. Por eso, ese es un objetivo. Ajá. Exacto. ¿Qué dicen allá los demás compañeros? ¿Mm? Entonces yo les voy a dar hoy un secreto a ustedes. Resulta que ustedes jamás en la vida podrán hacer seguimiento si no tienen una estructura de monitoreo. Apúntenlo, grábenlo, piénsenlo, ¿sí? Jamás, nunca van a poder hacerle seguimiento a algo si no tienen un esquema de monitoreo. Resulta que les voy a poner un ejemplo. Ustedes han visto alguna vez en algún parque o en algún sitio donde ustedes hayan ido una caja de madera, una caja de lata, como una caseta que dice estación de monitoreo del aire o estación de monitoreo de agua o de alguna cosa. O de velocidad. O de velocidad o alguna cosa. Eso lo que hace es sacar una antenita y tomar datos cada cierto tiempo. ¿Cierto? Etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Monitorear significa garantizar la recolección de datos con respecto a una variable que yo quiero medir de forma periódica, estandarizada, válida y confiable. O sea, que si yo le digo, Jerónimo, vamos a medir temperatura. Entonces, si yo no tengo un esquema de monitoreo, pues Jerónimo me hace el favor y me la mide hoy a las 8 de la noche y saca prestado el termómetro a la tía Silveria y mañana le da pereza y de pronto me apunta un dato porque observa que está como tibio el clima, ¿sí? Y pasado mañana vuelve y la toma, pero entonces a las 5 de la mañana, ¿sí? Y entonces un día me la toma en grados Fahrenheit y otra en grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces yo con esa información no puedo hacer nada. Primero porque no es periódica, o sea, eso no tiene un seguimiento. Si no tiene un seguimiento, yo no le puedo hacer tendencia. O sea, si no tiene una frecuencia, si uno dice todos los lunes a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, ya usted al cabo de un mes, usted ya tiene una secuencia. Pero no es del lunes a las 4 y del martes a las 8 y del miércoles nada porque no hubo. O sea, ¿usted cómo analiza unos datos así? ¿A qué le va a sacar, por ejemplo, el promedio? ¿O cómo va a evaluar si no tiene ese esquema? Entonces, el monitoreo es esa estructura, ¿sí?, de acciones y de elementos que le permite a usted capturar y registrar y validar, ¿sí?, y depurar información con un método para luego sí hacerle seguimiento. Entonces vamos a volver al ejemplo de la cajita. Tiene un mes ahí haciendo para arriba y para abajo tomando datos. Si yo no hago seguimiento, pues ella hace su monitoreo y tiene ahí su montón de datos. Yo el seguimiento se lo hago a la variable que yo quiero medir y que efectivamente es la misma variable del esquema de monitoreo, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, y para eso necesito tener un modelo de medida, ¿sí? Un modelo de lo que yo estoy midiendo. Entonces, yo puedo medir variables dependientes o variables independientes. Por ejemplo, la temperatura es una variable independiente porque no depende sino de ella misma. Pero si yo les digo, sí, le digo, Darwin, vamos a medir espacio. ¿De acuerdo? Vamos a medir espacios. Pues para eso Darwin me dice, ok, vamos a tomar un modelo porque el espacio que vamos a medir es cúbico, es de forma cuadrada, es como un cubo.
Entonces el modelo que Darwin me sugeriría sería largo por ancho por alto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo quiero medir el volumen de un salón, obvio que el modelo que me facilita tener ese dato es largo por ancho por alto. Entonces mi esquema de monitoreo, apreciados compañeros, si yo quisiera medir volumen de salones, entonces mi esquema de monitoreo sería medir el largo, medir el ancho y medir el alto. En todas las universidades de Bucaramanga, ¿sí? En los salones. Ah, listo, ya tengo mi esquema de monitoreo, que es que es local, o sea, es local, no es regional, o sea, yo no me voy a ir a San Gil a medir allá algo en el Guanentá, ¿sí? En el colegio, ni me voy a ir para Bogotá, por allá al gimnasio Los Alpes a medir, porque el esquema de monitoreo me dice qué es lo que yo voy a medir y cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Como el salón tiene forma cúbica, pues el modelo que me propone Darwin es largo por ancho por alto. A mí ¿de qué me sirve que Jerónimo y Laura se vayan y me traigan unas super medidas del largo, el ancho y el número de ventanas? O el número de enchufes, número de pupitres, número de ventanas, número de profesores, color de las paredes, color de los pisos, ¿sí? Color de la caneca de la basura, temperatura promedio, potencia del aire acondicionado y número de enchufes. Yo les digo, muchachos, los felicito, qué tarea tan brava. Pero ¿sabe qué? No sirve para nada. Porque lo que yo quiero medir no funciona con lo que ustedes me están capturando. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando uno comienza, por ejemplo, a hacer encuestas o a mandar a pedir información de indicadores, cuando yo no tengo un modelo de medida, porque lo que voy a tener es un costal, ¿sí?, de información que no va a servir para nada. ¿De acuerdo? Ahora, si lo que queremos es medir, le digo, ahora, no, Darwin, ahora no vamos a medir salones, vamos a medir tanques esféricos, porque nos dedicamos ahora al negocio del almacenamiento de agua. Y entonces vamos a medir volúmenes, y entonces el modelo para el volumen, ¿cuál sería? 4/3 de pi r al cubo. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan de la matemática? Entonces, si yo quiero medir el volumen de una esfera, para los que estamos, sí, porque eso es lo que necesitamos, el modelo que nos sirve para saber o para calcular cuánta agua nos cabe en un balón gigante que tengo, pues es 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, si Darwin me trae, no, mire, aquí le tengo el modelo largo por ancho por alto, pues yo no voy a poder medirlo, ¿sí? Así monitoreé todos los radios de todos los tanques de forma cilíndrica de Bucaramanga o de Santander. No voy a poder medir el volumen porque el modelo está mal hecho. Entonces resulta que así pasa con ustedes cuando se enfrentan a la administración. Si ustedes no tienen un modelo, ¿sí?, para hacerles la estructura de monitoreo, pues lo que les va a llegar es una información que no tiene muchas veces sentido. Entonces, cuando uno va a administrar, necesita de esos modelos. Entonces, ¿qué pasa? Eso en la administración, en la historia de la administración, pues ha tenido su evolución. Al principio, los esquemas estos del control del tiempo y de lo que ustedes leyeron de la... Hola, tengo aquí como una alergia toda rara. Lo que tiene que ver con la medición de tiempos, de la profesionalización del trabajo, de la estandarización del trabajo, ¿sí?, de la administración científica, todas esas cosas que ustedes han leído a lo largo de la historia de la administración, pues son modelos. ¿Modelos qué? Se llaman modelos gerenciales. Si ustedes quieren saber bastante de modelos gerenciales, pueden hacer dos cosas. Decirme a mí y yo les doy dos libros buenísimos de modelos gerenciales modernos y de técnicas modernas de administración, pero están en inglés. O dos, buscar. Amándelos. Porque es que la información en español realmente es muy limitada. Los mejores textos y el mejor conocimiento está en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya saben entrar a las bases de datos de la universidad.
¿Qué pasó? ¿A los libros? No, a las bases de datos. No, teacher. No. ¿No les explicaron esa parte? No. Necesitas uno. Resulta que ustedes como estudiantes de la UDI tienen acceso a la base de datos de la universidad. ¿Qué es una base de datos de la universidad? Pues no es una base de datos, o sea, todos, digamos, hemos tenido contacto con ese término base de datos y uno se imagina que es una tabla o es un archivo en Access o en SQL Server, una cosa así. Resulta que ustedes como estudiantes tienen acceso a la base de datos de libros, artículos de la universidad. ¿Por qué? Por lo que cuando uno se mete a Google y hace una búsqueda, pues hay mucha información que es basura, porque en Google sube todo el mundo. O sea, usted encuentra tareas de administración desde la profesora de primaria que le pone a los niños, ¿sí? En la escuelita tal, un proyecto, y entonces se encuentra administración y tal, y encuentra también buenos trabajos. Sin embargo, la universidad, con las bases de datos científicas, está conectada al gran conjunto de conocimientos válidos de la mejor élite científica que hay. ¿Ustedes saben qué es un artículo científico? ¿O no? ¿Un qué? Un artículo científico. ¿Está comprobado y registrado con teorías reales? Entonces, exacto. Resulta que los centros de investigación de las universidades y los centros de investigación avalados, los grupos de investigación, hacen investigación sobre temas académicos, sobre investigación aplicada, sobre cualquier temática de interés social, cultural, público y académico. Entonces ellos hacen esa investigación, son expertos y producen un conocimiento y lo comprimen, lo resumen en unos artículos. Así como en La Vanguardia, pues uno lee un artículo sobre, no sé, cualquier cosa de farándula, pues en la ciencia también hay ese mismo mecanismo. Obviamente no con la simpleza y con el nivel tan superficial que es un artículo de prensa, sino con toda la profundidad y el soporte científico. Para que a uno le publiquen un artículo científico tiene que pasar por un comité de expertos del grupo de investigación donde está, un grupo de edición, que es el comité editorial, que es con personas nacionales e internacionales, de manera que cuando eso se aprueba, eso está revisado y contracomprobado. Entonces, ¿qué pasa? La base de datos que tiene la universidad tiene cualquier cantidad de artículos científicos, de libros y de referencias sobre temas de administración, temas de economía, temas de sistemas, temas de producción. Entonces, si ustedes entran a esas bases, van a encontrar un universo casi que infinito de técnicas, de métodos aplicados a la administración. ¿Qué diferencia hay entre un libro de administración y un artículo de administración? La diferencia es que el libro es teórico. O sea, en el libro usted encuentra la ciencia como tal. Planeación estratégica. Si usted quiere hacer planeación estratégica, debe hacer tal cosa. La historia de la administración, ¿sí? Sin embargo, en los artículos están condiciones científicas aplicadas. Entonces, usted encuentra aplicación de la planeación estratégica para la industria naviera, desarrollo del método Canvas para el mejoramiento continuo en el área de calidad en la empresa tal. Entonces ustedes encuentran ahí los ejemplos, las experiencias y los desarrollos de otras empresas, ¿sí? Y obviamente que si ustedes los leen, esa experiencia les va a quedar a ustedes. O sea, ustedes leyendo libros no adquieren experiencia. ¿Qué adquieren? Conocimiento. Eso sí, muchísimo, pero experiencia no, muchachos. O sea, ustedes se pueden leer 500 libros y no adquieren experiencia, adquieren muchísimo conocimiento. En cambio, los artículos científicos de investigación aplicada, ustedes con 10 artículos que se lean y entiendan, es como si hubieran trabajado en 10 empresas.
durante 10 años, ¿sí? Porque los proyectos de investigación son proyectos que duran 6 meses y 8 meses, ¿sí? Entonces, si ustedes los leen, es como si alguien les contara lo que hizo en un viaje. Oiga, yo hice esto, esto no lo haga, esto sí lo haga, esto me funcionó, esto no me funcionó. Entonces, ustedes tienen a la mano y gratis esa posibilidad tan grande de complementar el conocimiento que ustedes tienen. Yo pensé que ustedes ya sabían que tienen acceso a esas bases. Entonces, como no conozco si este año han cambiado el mecanismo o alguna contraseña o algo, solicítenle a la directora del programa, ¿sí? ¿Cómo hacen el protocolo o el instructivo para el acceso a la base de datos de la universidad? Y se van a meter y se van a dar cuenta de, o sea, entren cuando estén sentados y cuando metan, ingresen cualquier palabra, se van a dar cuenta de la diferencia de calidad entre meterse a Google y meterse a una base de datos científica. ¿De acuerdo? Eso es algo que es fundamental. Les ayuda a ustedes mucho y marca la diferencia. ¿Por qué marca la diferencia? Porque hay otras personas que ya los están leyendo. Y eso es como el que va en la carrera, ¿sí me entiende? O sea, hay otros estudiantes de otras universidades, hay mucha gente preparándose para ser administrador. Entonces ustedes tienen que estar todos los días, o sea, día que pasa, día que pierden, si no aprenden algo nuevo. Hoy en día es así. Entonces, si ustedes, esos artículos tienen además la ventaja que los más largos tienen 6 páginas, porque es una condición de la editorial. Resumir todo en 6 páginas. Y hay una bibliografía, entonces si a uno le interesa y como que le queda gustando la cosa y como que quiere profundizar, entonces está la bibliografía y además están los correos de los autores. O sea, ustedes les pueden escribir, oiga, leí su artículo, me gustó esto, quisiera que me apoyara, ¿qué opina de esto? Entonces es una red bastante importante que uno como administrador no puede dejar pasar. He hablado mucho ya. Esos ítems que tiene al final de cada trabajo forman parte de la base de datos de la universidad. Los ítems que tú nos das de referencia para No, nosotros. esos son míos. Esos son míos porque son ya que yo he escogido, pero deben estar en la base de datos de la universidad. Yo creo que sí. Yo inclusive les copié ahí unos, les adjunté, les mandé al correo unos materiales chéveres ahí para que ustedes tuvieran. Okay. A mí no me lo mandó. No, porque usted como es nuevo, pídale ahí a sus compañeras que le manden el link. No, pero sí, en la inducción hicieron mención acerca de los contenidos que la universidad tiene de forma digital, la librería digital. La psicóloga hizo mención de eso y dijeron de que en la plataforma de acceso, creo que a lo mejor eso es lo que nos ha pasado a todos, iba a estar habilitado, pero lo he buscado también y no. Es más, los contenidos solamente aparecen los que ustedes nos han dado nada más y no aparece ningún glosario ni nada por el estilo. No, eso no le pare bolas al glosario, párele bolas a la base de datos. Esto es probable que ahorita se corte el video porque está programado para 1 hora. Entonces, pues, no sé si tengan alguna otra inquietud o algo. Si se corta, pues ya seguimos o sea, si hay alguna inquietud o algo, me la escriben por el foro, ¿sí? Aprovechemos esa base de datos es ¿para qué? ¿Para qué la vamos a necesitar nosotros? ¡Para su vida! Para tener acceso a toda la información de toda la carrera. ¡Claro! No, pero eso va a relacionar, cuando uno entra a esa base de datos, ¿es únicamente para lo de administración? No, usted encuentra ahí de todo. Usted mete cualquier palabra, como estudio estadístico del desempleo, y sale información. Todas las investigaciones que se han hecho sobre eso. Estudio cómo hacer control de calidad en una empresa avícola. Ahí le sale. ¿Sí? Todo lo que ustedes quieran. Es muy raro lo que no está. Es de verdad muy útil. ¿Y por qué parte se entra? Yo tengo aquí abierto y... Pues lo que pasa es que tiene que tener el usuario y la contraseña de la base de datos. Y esa se la dan allá en la universidad. Listo. Porque no se entra por ahí, sino que se entra por otro lado. Bien. Y entonces allá